y el abordaje desde el servicio de urgencias. La idea de la charla es hacer una charla bastante práctica, sobre todo con relación a las recomendaciones del abordaje del paciente que ingresa al servicio de urgencias. Esa es la idea principal. Recientemente, pues ya la veremos, salió una guía y en los últimos años, pues con relación al tema, digamos que estamos bastante actualizados y tenemos bastantes fuentes de guías de práctica clínica con relación a la fibrilación auricular. Tenemos la que se sacó la Sociedad Canadiense, que pues personalmente me gusta mucho porque es una guía bastante práctica en el año 2020. Tenemos la que sacó la Sociedad Americana en el año 2023 y pues la que salió este año de la Sociedad Europea de Cardiología, que fue publicada durante este año. ¿De qué no vamos a hablar? Y eso es importante porque las guías, dentro de las grandes novedades que tienen, hablan de ese manejo multidisciplinario de los pacientes con fibrilación auricular. Ese es un ejemplo de la guía que sale este año, el 2024, donde intentan hacer un enfoque que se basa principalmente en comorbilidades, en factores de riesgo y en una serie de intervenciones de varias especialidades para darle manejo. Encontramos que resaltan elementos del manejo, del control de los factores de riesgo como la hipertensión arterial, la falla cardíaca, la diabetes, entre otros. Y, por ejemplo, la guía del 2023 de la Sociedad Americana, de la Sociedad Americana de Cardiología, pues nos plantea este manejo con relación a la integralidad que se debe tener y pues sobre la base nos plantea lo de los factores de riesgo. Estos son escenarios que, a pesar de que son muy importantes y de que la guía insiste mucho en que son fundamentales para el manejo del paciente, pues la idea es abordar el paciente que llega con fibrilación auricular al servicio de urgencias sobre los elementos que nosotros, con los que podemos impactar, los elementos que debemos tener en cuenta y lo que debemos hacer. Entonces, para empezar, me gustaría presentar este caso clínico, iremos desarrollándolo a través de la charla y me gustaría que se prestara para el debate una vez finalizado. Es un caso de la vida real, paciente de 82 años, femenina, con unos antecedentes personales que ustedes ven, que consulta por un cuadro de fiebre, escalofríos, ictericia, coluria, colia, dolor en hipocondrio derecho. Al ingreso un llenado capilar normal y no tenía alteraciones del sensorio, incluso la paciente pues estaba charlando. Al ingreso detectan estos signos vitales, una presión arterial 70-40 con una media de 50, taquicárdica, taquipneica, desaturada, aunque pues era una paciente con el antecedente EPOC y con fiebre, 39.8 grados centígrados. De entrada se planteó entonces una sepsis de origen biliar, se inició el manejo dirigido, se le dio el manejo hídrico, realizando una adecuada, llenando pues el espacio vascular con adecuado volumen, se le inició de forma temprana el soporte vasopresor y se inició un antibiótico dirigido a la sospecha diagnóstica. Se le hicieron unos exámenes, unas bilirrubinas elevadas, unos reactantes de fase aguda elevados, vemos que tenía pues compromiso de esos exámenes que sugieren patología biliar, y en los gases arteriales iniciales encontramos que tenía un trastorno mixto aparentemente con un pH que se normaliza, una alcalemia respiratoria y una acidosis metabólica con un lactato que por lo demás está normal y una base de exceso en -3. Los signos vitales, después de todo el manejo que se le da a la paciente, persiste hipotensa con unas presiones arteriales medias por debajo de los rangos objetivo. Ahora encontramos que tiene una frecuencia cardíaca en 160 y la frecuencia respiratoria y la saturación normales. Llama la atención esa frecuencia cardíaca, bueno, y con base en estos exámenes o con estos resultados y la persistencia de la hipotensión, en el contexto de un choque séptico se decide iniciar un segundo soporte vasopresor. Llama la atención la frecuencia cardíaca y cuando se analiza el monitoreo, se encuentra que es un ritmo irregular, se solicita un electrocardiograma y nos encontramos ante una fibrilación auricular con una respuesta ventricular rápida.
Se plantean entonces, dentro de los dos diagnósticos que tiene la paciente, el choque séptico de origen biliar, la paciente ya con norepinefrina, vasopresina, hidrocortisona, y además de eso, pues una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Teniendo eso presente, la paciente persiste hipotensa, con unas frecuencias cardíacas que oscilan entre 165 y 175, y pues con un rastreo de hipoperfusión tisular y un estado ácido-base, que el pH se mantiene normal, una PCO2 que está por debajo de lo normal, bicarbonato que aunque tiene una acidosis metabólica es leve, 21, con un lactato que aunque va en ascenso aún no pasa ese umbral de riesgo que tenemos, y una saturación venosa central de oxígeno del 78%. Este es un escenario del que no hablan las guías. Entonces, acá la pregunta que los invito a que contestemos al final de la charla es, ¿usted qué haría? Con relación a la fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, 170 latidos por minuto, en una paciente que persiste hipotencia, doble soporte vasopresor, aparentemente también en un contexto de choque séptico. Pero entonces, ¿de qué hablamos cuando hacemos referencia a fibrilación auricular? La definición podríamos traerla como una arritmia que se caracteriza por una activación eléctrica rápida anormal en las aurículas, que es desorganizada e irregular y que generalmente anula el marcapasos natural del corazón, lo que resulta en una contracción auricular ineficaz. Pero que con esta definición entendemos tanto cómo va a ser representada a nivel electrocardiográfico, que ya vamos a ver los criterios, y pues tiene el sustrato fisiopatológico que explica el tipo de arritmia. Cuando hablamos de fibrilación auricular, entonces tenemos unos criterios diagnósticos. Primero, los intervalos RR son irregulares, sobre todo cuando pues, hay conducción AB. Ya vamos a ver que hay determinados escenarios donde puedo tener una fibrilación auricular con los intervalos regulares. Ausencia de onda P, esto es claro, y que haya evidencia de actividad auricular irregular o que tenga unas ondas de fibrilación o ondas F como se conoce. Hay que mencionar que hay una patología que es como una especie de hermana gemela, que es el flúter auricular, que las ondas que tiene pues son en forma de sierra y que digamos que para fines prácticos tienen los mismos riesgos, tienen las mismas complicaciones, y el manejo pues es bastante similar, si no igual. Hay que decir que entonces cuando nosotros vamos a realizar el diagnóstico, una fibrilación auricular, aplicando estos criterios diagnósticos, pues tenemos diferentes formas para poder evidenciarlos. El que pues más rápidamente vamos a tener acceso y con el que podemos hacer el diagnóstico más rápido, pues será el electrocardiograma, que en las guías pues tiene un nivel de recomendación 1A, y que es el examen con el que yo hago el diagnóstico, y prácticamente, si nos referimos estrictamente a fibrilación auricular, es el único examen que yo necesitaría. Este es un ejemplo. En la parte de abajo vemos lo que es un ritmo normal. En el trazo electrocardiográfico vemos como el complejo RR se mantiene de forma constante, digamos, ese intervalo se mantiene de forma constante a medida que avanza el trazado, y en la parte superior vemos que, por ejemplo, acá, este intervalo RR o esta distancia, pues es distinta a esta. Entonces cumple el primer criterio, que es un ritmo irregular, y el segundo y el tercero es que pues acá no logran definirse ondas P como lo vemos en la parte inferior, y que vemos más bien como una especie o de muchas ondas P, o incluso podríamos decir que acabamos como unos signos de sierra, para hablar de flúter auricular. Hay unos escenarios donde probablemente el electrocardiograma tenga baja amplitud y no me permita definir con exactitud si hay onda P o hay ausencia de esta. Entonces, digamos, esta es una herramienta bastante útil, aplicar las derivadas de Lewis. Simplemente cambiamos la posición de los electrodos, el que está del brazo izquierdo, lo pasamos a nivel más o menos del cuarto, quinto espacio intercostal con línea paraesternal derecha, y el que está en brazo derecho lo pasamos a segundo espacio intercostal con línea paraesternal derecha. El resto de los electrodos podríamos dejarlos como están, o las derivadas precordiales retirarlas, pues eso no tiene ningún problema.
y realizar el trazado electrocardiográfico. Esto nos va a permitir aumentar la amplitud de las ondas auriculares para definir si hay o no hay. Este es un ejemplo. Vemos cómo en este trazado podría llegar a parecer difícil interpretar si realmente hay o no hay onda P. Se aplican unas derivadas de Lewis y lo que vemos es que no solamente hay ondas a este nivel, sino que tienen forma de sierra. Y pues hay dos que posteriormente se continúan con un complejo QRS, haciendo finalmente el diagnóstico, en este caso, de un flúter auricular. Cuando nosotros apliquemos las derivadas de Lewis, recordar que en la derivada que vamos a leer el trazado va a ser el D1. La fibrilación auricular, entonces, ya entendiendo cómo se define y cuáles son esos criterios diagnósticos que tengo a nivel electrocardiográfico, se define también en función del tiempo. Y esta es una definición tradicional. La podemos definir como una FA paroxística si tiene una aparición intermitente y que además de eso se autolimita antes de los 7 días desde su aparición. Hablamos de una FA persistente si esta se extiende más allá de los 7 días y requiere intervención. Hablamos de una FA persistente de larga duración, aquella que dura más de 12 meses, y finalmente una FA permanente, que es cuando entre el médico y el paciente pues deciden terminar los intentos de restaurar y o mantener el ritmo sinusal. Esta es la clasificación clásica, específicamente en la guía del 2023, en la guía americana, y quiero traerlo porque me parece bastante importante, y finalmente va a ser uno de los grandes mensajes de la charla, es que tengamos en cuenta este tipo de FA que es la inducida por un disparador. Podríamos definirla como aquel nuevo episodio de FA en proximidad cercana a un factor que es desencadenante y que además de eso es potencialmente reversible. No entra dentro de la clasificación grande que acabamos de revisar y que es la clásica, pero sí hace parte de esa clasificación y hace parte de estos elementos cuando hablamos de fibrilación auricular que hay que tener en la mente, porque este tipo de FA va a mostrar peores desenlaces. Va a haber un aumento en la mortalidad, más días de estancia en UCI y más días de hospitalización. Más adelante, pues ya veremos con la información que tengamos disponible cómo se da esto. La guía esta es del 2023, la americana plantea una nueva forma de clasificarla que me parece bastante interesante, mostrando cómo la fibrilación auricular es un continuo y que se puede clasificar por estadios. Vemos cómo en el estadio 1 encontramos aquellos pacientes que tienen factores de riesgo para desarrollar fibrilación auricular, como diabetes, alcohol, obesidad, hipertensión, sexo masculino, la edad. Este es el estadio 1. A partir del estadio 1 vemos cómo entran digamos, el manejo de esos factores de riesgo que sean modificables. Encontramos un estadio 2, que es la prefibrilación auricular, y habla de algunas alteraciones electrocardiográficas que pueden predisponer a la aparición de fibrilación auricular. En el estadio 3, entonces encontramos la clasificación que acabamos de mencionar, clásica, que habla del tiempo y de la resolución de la FA. Entonces, si es paroxística será 3A, si es persistente 3B, si es persistente de larga data 3C, y finalmente pues la que se lleva a ablación o la permanente se definirá como 3D. Perdón, la que ya va para ablación se definirá como 3D y la FA permanente pues será el estadio 4. A medida que el paciente vaya avanzando a lo largo de esta enfermedad, pues vemos cómo van a haber intervenciones, ya sea para manejo de los síntomas, lo relacionado con el ACV, entre otros. Entonces, me parece que con el propósito de la guía, sobre todo que menciona el manejo multidisciplinario y en el manejo y el énfasis en los factores de riesgo, esta clasificación bastante interesante. Pero entonces, ¿por qué es importante hablar de fibrilación auricular? Primero, y esto yo creo que lo conocemos, que es una arritmia que aparte de ser potencialmente grave, es una de las arritmias más comunes. En algunos textos será la más común que se presente no solamente en los servicios de urgencia, sino en cualquier escenario donde se manejen estas condiciones.
Aproximadamente 2.3 millones de personas con fibrilación auricular hay en Estados Unidos y se plantea que para el año 2050 habrá prácticamente un poco más del doble, 5.6 millones para este año. Hay que tener en cuenta que esta patología incrementa 5 veces el riesgo de accidente cerebrovascular y causa el 15% de estos. Tiene una asociación directa con deterioro cognitivo y con demencia, y cuando pues vamos a los servicios de urgencias, aproximadamente al año hay 600.000 consultas por fibrilación auricular. Este es un panorama de la prevalencia de la fibrilación auricular a nivel mundial. Vemos cómo, por ejemplo, en nuestro medio, sobre todo lo que es Sudamérica, pues nos encontramos dentro de los países con menor prevalencia por 100.000 habitantes. Vemos que, por ejemplo, para el caso de Colombia, como lo describe acá, encontramos que se encuentra en menos de 44 casos por 100.000 habitantes, y vemos otras regiones, por ejemplo, hacia la región asiática, el norte de Europa, donde encontramos las mayores prevalencias. Cuando nosotros nos vamos a determinar bien en Colombia, este es un artículo publicado en la revista colombiana de cardiología sobre la prevalencia de fibrilación auricular, vemos que los departamentos que tienen una mayor prevalencia, hablando de 150 casos por 100.000 habitantes, encontramos Caldas, por ejemplo, y encontramos Antioquia, Cundinamarca, como los departamentos con mayor prevalencia. Y es llamativo cómo hacia la zona del Caquetá, del Baupés, del Amazonas, encontramos los departamentos con menor prevalencia. Siempre habrá que cuestionarse si el reporte juicioso de estos departamentos con respecto a los otros, donde pueden haber un poco más, menos recursos, ese reporte juicioso puede condicionar la prevalencia. Este es el artículo que les comentaba, es un artículo bastante interesante sobre la prevalencia en Colombia. Vemos unos elementos bastante importantes y que se correlacionan con los hallazgos que se reportan a nivel mundial. Vemos que a medida que avanza la edad, el número de casos de fibrilación auricular aumenta. Y esto se corresponde que a medida que esto aumenta, pues también aparece el riesgo de accidente cerebrovascular. Y no solamente eso, que a medida que ha avanzado el tiempo, los casos y la prevalencia, no solamente de fibrilación auricular, sino de todas las patologías cardiovasculares, ha ido aumentando. Además es importante porque la FA tiene ciertas complicaciones que van a aparecer con el tiempo. Un cuadro de falla cardíaca, un síndrome de falla cardíaca, pueden producir accidentes cerebrovasculares isquémicos o cualquier evento tromboembólico, como ya mencionamos, el deterioro cognitivo, y también está asociado a la aparición de cardiopatía isquémica. No solamente lo que esto repercute a nivel de los pacientes, sino los costos que esto genera y la carga al sistema de salud, que por lo demás está desfinanciado y que esto puede, digamos, generar mayores problemas con relación a los pacientes. Cuando nosotros mencionamos las manifestaciones clínicas del paciente con fibrilación auricular, pues clásicamente las palpitaciones son el síntoma predominante. Sin embargo, dependiendo también de la edad y del paciente, se pueden manifestar de otras formas. Se pueden manifestar como disnea, como fatiga, como dolor torácico. Incluso en las poblaciones mayores se puede manifestar como ansiedad, trastornos del estado de ánimo, y en algunos pacientes presentarse como síncope. Digamos que los síntomas pueden ser muy inespecíficos o también muy discientes. Ya mencionamos que las palpitaciones es el síntoma principal y que en la mayoría de los casos aparece, pero también hay que tener en cuenta que estas manifestaciones pueden ocurrir, una fibrilación auricular puede darse como un hallazgo incidental, ya sea porque estaba en unos exámenes de rutina, porque asistió a la cita de control o porque simplemente por cualquier otra cosa fue y le encontraron la fibrilación auricular. Un hallazgo incidental en cualquier paciente que se encuentre hospitalizado o crítico puede debutar con una complicación, ya sea con una ACV, y en los exámenes que se le realizan encontrar la fibrilación auricular, como por poner un ejemplo, o tenemos un escenario que es bastante importante y es esa FA con ritmo regular. Hay tres escenarios donde yo puedo tener una fibrilación auricular y que no tiene ese complejo RR irregular, que es cuando se presenta con un bloqueo AV completo,
cuando el paciente presenta un marcapasos ventricular que es funcionante, o en el contexto de un síndrome de Wolff-Parkinson-White que tiene vía accesoria. En estos tres escenarios yo puedo tener una FA con un ritmo regular. Y esto es importante tenerlo en la mente, no solamente para el manejo futuro, sino en el paciente que consulta por alguna de las complicaciones que ya mencionamos. Para cuantificar cómo repercuten esos síntomas en el paciente, esta es como una versión o una analogía de la clasificación de NIHA para la disnea en el síndrome de falla cardíaca. Se plantea esta clasificación de ERA para la fibrilación auricular. Igual, a medida que el score es menor, pues esto traduce en menos síntomas, y a medida pues, que este score llega a 4, encontramos que los síntomas relacionados a la fibrilación auricular pues, son bastante limitantes y le repercuten a los pacientes, sobre todo en la parte funcional. ¿Y eso por qué es importante? Porque si en algún momento el paciente llega con una fibrilación auricular bastante sintomático, esto será importante para definir el manejo, que ya más adelante veremos. Teniendo entonces claro qué es la fibrilación auricular, los criterios diagnósticos y cómo la importancia, la forma en que radica la fibrilación auricular, sobre todo en las complicaciones a largo plazo, entonces vamos a definir cómo es el abordaje de ese paciente desde el servicio de urgencias. Ya lo mencionamos, dijimos que vamos a hacer unas recomendaciones prácticas sobre los elementos fundamentales del manejo de este paciente en el servicio de urgencias. Entonces hay varios elementos que yo he de definir con mi paciente que llega. Primero, el paciente está estable o inestable. Y pues obviamente esto siempre se hará en cualquier patología de pacientes que lleguen al servicio de urgencias. Lo segundo, y esto creo que es uno de los mensajes más importantes que nos vamos a llevar, es definir si la FA es primaria o secundaria. El tercer ítem que hay que tocar es si mi paciente está estable, yo debo controlar el ritmo o la frecuencia. Tiene contraindicaciones para cardiovertir el paciente, porque pues eso va a condicionar la terapéutica. Y finalmente, ¿cuál es el riesgo de accidente cerebrovascular de mi paciente? Porque el paciente puede ingresar al servicio de urgencias, se le puede definir desde el servicio de urgencias. No todos los pacientes con fibrilación auricular se van a hospitalizar, pero yo sí necesito asegurarme que el principal riesgo que el paciente maneja, que es de presentar un accidente cerebrovascular, dependiendo pues del cálculo de ese riesgo, pues el paciente tiene que irse con un manejo. Entonces, lo primero que hay que mencionar es si el paciente está inestable. Yo pienso que en este punto, sobre todo si consideramos que la causa de la inestabilidad es por la fibrilación auricular, en este punto no tenemos pierde. Eso lo traigo de las guías de la AJA del 2020, los apartados de las guías del 2024, del 2023, son un poco tacaños con el volumen que describen con respecto a esto. Incluso en la guía del 2023 son 5 renglones que hablan de este apartado. Sin embargo, pues la claridad de lo que hay que hacer, vamos a reflejarlo acá. Generalmente consideramos que una taquiarritmia pueda generar una inestabilidad por encima de 150 latidos por minuto. Sabemos que taquicardia la definimos por encima de 100, pero generalmente las frecuencias cardíacas por debajo de 140 o son taquicardias sinusales o son, si es una fibrilación auricular, son taquicardias que son secundarias a alguna patología. Entonces, cuando encontramos un escenario en una taquiarritmia donde tenemos una frecuencia por encima de 150 latidos por minuto, lo que generalmente hay que hacer con este tipo de patologías en el servicio de urgencias, monitorizarla para pues, poder verificar el ritmo, accesos venosos por si requiere el manejo inmediato y el electrocardiograma de 12 derivaciones, que es con lo que vamos a hacer el diagnóstico. Ahora bien, tengo signos de inestabilidad, esto a cualquier arritmia, sabemos que estos son los 5 signos de inestabilidad que me condicionan el manejo del paciente. Mi paciente está hipotenso, con una tensión arterial sistólica menor de 90, tiene alteraciones del estado mental, pues que me sugieran un estado de hipoperfusión, tiene signos de choque, tiene dolor
torácico compatible con un síndrome coronario agudo, o tiene signos de insuficiencia cardíaca o signos de edema pulmonar. Si este paciente estamos en el contexto de una fibrilación auricular, que es el tema que nos corresponde, y tiene signos de inestabilidad, el manejo es una cardioversión sincronizada. Acá no hay nada más que decir, aquí no hay nada más que discutir. Algunas guías plantean el punto de corte de las 48 horas, pero pues estamos en un escenario del paciente inestable por la fibrilación auricular. Es un paciente que hay que resolverle de forma inmediata. Ese paciente entonces será cardiovertido. Y pues más adelante veremos cuál es la tasa de éxito de la cardioversión eléctrica. Entonces, como punto clave, definir si está inestable y si el paciente tiene una FA con una respuesta ventricular rápida y que lo lleva a la inestabilidad, requiere una cardioversión eléctrica. Generalmente pues se plantea que la carga que requiere un flúter pues es menor que la que requiere una fibrilación auricular. Digamos que estas son en joules las cargas que requieren. Pues si usted no sabe y si tiene un dispositivo que es bifásico, pues llévelo a 200 y con eso descarga, o si es monofásico, pues llévelo a lo máximo. ¿Qué es lo más importante después de definir este tipo de manejo en mi paciente inestable por la fibrilación auricular? Que no es lo más usual que la causa de inestabilidad en un paciente con fibrilación auricular sea por la fibrilación auricular. Aquí estamos empezando a entrar en terrenos donde el paciente puede tener otras condiciones. Es raro. Y ya vamos a ver por qué. Eso nos lleva al segundo punto. Y es muy importante definir si la FA que el paciente tiene es primaria o es secundaria. Es muy importante este punto. Resulta y pasa que hay unos disparadores de fibrilación auricular como nosotros pues conocemos, por ejemplo, algunos estimulantes o bebidas energéticas, el consumo de alcohol, el mismo estrés emocional, en pacientes que ya tengan la patología de base, en pacientes que sean susceptibles a la patología de base, o incluso en pacientes que no tengan factores de riesgo, estos pueden disparar un cuadro de fibrilación auricular. Hay muchos estudios que mencionan que en aquellos pacientes que presentan fibrilación auricular de primera aparición, de reciente aparición o de novo, y que de pronto sean secundarios a disparadores, esto podría espontáneamente resolver en las 48 horas siguientes. Ahora bien, esto es muy importante. Causas secundarias reversibles de fibrilación auricular. Síndrome coronario agudo, una insuficiencia cardíaca, una sepsis o cualquier patología que me altere la parte hemodinámica, que me genere una alteración en el metabolismo, me puede generar una fibrilación auricular, me puede exacerbar una fibrilación auricular en un paciente ya conocido. Entonces, esto toma especial importancia. Por allá en el año 2014 sale este artículo bastante interesante que habla sobre que en pacientes con fibrilación auricular o flutter encuentran en un contexto médico crítico, podría ser no beneficioso el control de la frecuencia cardíaca o el ritmo en pacientes con fibrilación auricular. Realmente son pocos los estudios que hablan de esto, pero este es uno de los primeros que se atreve. Es un estudio descriptivo retrospectivo, 1.112 pacientes con el diagnóstico, 416 que se encontraban en un contexto de enfermedad aguda. Obviamente esto tuvo un control de pacientes que no estaban en ese contexto, y vemos cómo a 105 les dieron manejo de la frecuencia cardíaca, a 15 se les dio cardioversión farmacológica y a 15 se les realizó cardioversión eléctrica. Vamos a ver cuáles fueron los desenlaces. Los desenlaces muestran, ojo con esto, que en los pacientes en los que se llevó a control de ritmo o a control de frecuencia, mayores complicaciones o efectos secundarios. Acá tomamos, digamos, eventos adversos menores o mayores, pero son significativos. Vemos como, por ejemplo, solamente el hecho de necesitar bolos porque se hipotensó fue mucho más representativo este evento adverso en los que se les llevó a control de ritmo o frecuencia que en aquellos en los que no se les dio ese manejo. Esto empieza a mostrar la importancia de contextualizar el paciente. ¿Por qué? Porque en este estudio, si se llevó a control de frecuencia o el ritmo en una FA secundaria, hubo 5.7 veces más eventos adversos, hubo 11.7 veces más eventos adversos mayores,
y generalmente pues la mayoría de pacientes corresponden a sepsis y falla cardíaca en la mayoría de los casos. Este es un artículo que habla sobre el pronóstico y manejo de la fibrilación auricular de nueva aparición en pacientes críticos. Artículos como este, hay por ahí 2 millones de artículos. Todos hablan de lo mismo. Parece curioso que todos en las conclusiones reflejen que los pacientes que están en este contexto crítico, hospitalizados o con cualquier enfermedad grave y desarrollen FA, en todos la conclusión es la misma, los pacientes se mueren más. Pero si uno pone a revisar estos artículos, ninguno se plantea por qué o de dónde es el origen de la muerte de los pacientes. Simplemente es que de pronto hay mecanismos fisiopatológicos que, bueno, que es que puede afectar la hemodinamia, pero en este específicamente encontré algo bastante interesante. Bueno, acá describimos que realmente en los pacientes que se presentan fibrilación auricular de nueva aparición o en aquellos en los que ya existe y pues se desarrolla durante el curso de la enfermedad, vemos como la mortalidad es considerablemente mayor que en aquellos que no desarrollan fibrilación auricular. ¿Cuál es el hallazgo interesante? Esta es una regresión logística de Cox para mirar cuáles fueron los determinantes que estuvieron a favor o en contra de la mortalidad de los pacientes y si realmente es estadísticamente significativo o no. Y entonces acá abajo aparece algo bastante interesante. Resulta y pasa que estos tres factores que aumentan el riesgo de mortalidad en los pacientes son medicamentos de manejo de la fibrilación auricular. Entonces esto nos tiene que llevar a interrogarnos algo y es si de pronto la mortalidad de los pacientes con FA en el contexto crítico pueda tener que ver con el manejo que le estamos dando a la fibrilación auricular. Entonces definir si la fibrilación auricular es primaria o secundaria, importantísimo, porque paciente con FA secundaria, con una causa que es potencialmente reversible, no se beneficia de controlar la frecuencia o el ritmo. Esto es fundamental. Obviamente, siempre hay que contextualizar al paciente y definitivamente el manejo más efectivo en estos casos para controlar la respuesta ventricular rápida, pues va a ser el manejo de la patología desencadenante. Ahora bien, ¿debo controlar el ritmo o debo controlar la frecuencia? Esto parece un tema de debate, hay estudios a favor de uno, hay estudios a favor de otro, las guías parecen estar más a favor del control de la frecuencia, pero entonces vamos a mirar qué hay. Esto en el contexto del paciente que tiene una respuesta ventricular rápida que está estable y pues que también podría estar sintomático. Hay unos beneficios, hay unos riesgos con respecto a si controlo ritmo, con respecto a si controlo control. Aparentemente la mejoría de los síntomas es mucho más marcada con el control del ritmo y aunque con el control de la frecuencia va a mejorar los síntomas, pues no es tan marcada. Otros beneficios que podemos encontrar con el control del ritmo puede ser que se necesite menos anticoagulación, que mejore la parte hemodinámica y con el control de la frecuencia cardíaca podríamos encontrar de que esa mejoría sea más sostenida que cuando nosotros intentamos mejorar el ritmo. ¿Cuáles son, digamos, los contras de la frecuencia, de controlar la frecuencia? Pues que estos pacientes va a persistir por el ritmo, el riesgo de ACV, por lo que van a requerir que el manejo con anticoagulación pues no solamente sea duradero, sino que se establezca ese riesgo y pues van a requerir mucho más tiempo de este manejo. Muchos estudios entonces los han comparado. Este gráfico muestra 4 estudios. Si nosotros nos vamos por el lado de la eficacia en estos 4, probablemente en la mayoría no haya diferencias, pero haya una tendencia a que haya mejoría o sea mejor cuando nosotros decimos un control del ritmo. Pero si nos vamos por la seguridad, hubo mucho menos efectos adversos con el control de la frecuencia y pues obviamente los pacientes que fueron llevados a control del ritmo experimentaron muchos más efectos secundarios. Este gráfico bastante interesante, porque cuando definimos o que el paciente puede o es candidato a control del ritmo, quiero mostrarles esta tasa de éxito y cómo el punto de corte de 48 horas pues va a modificar esa tasa de éxito. Si decide una cardioversión farmacológica, eso también tiene que ver los medicamentos,
flecainida y propafenona, 90% de éxito si es antes de 48 horas, y si es antes de 48 horas, pero esa amiodarona, que es con el que disponemos, la tasa de éxito pues baja, pero no es despreciable, hasta 80%. Si esto se realiza después de 48 horas, pues obviamente la tasa de éxito sí disminuye considerablemente. ¿Qué pasa con la cardioversión eléctrica? Y esto no lo recomienda la guía, digamos, puntualmente, pero es bastante interesante. Si yo llevo al paciente antes de 48 horas a una cardioversión eléctrica y pues cumple con los requisitos, puede del 95 al 100% de éxito de retorno al ritmo sinusal en ese paciente. Por encima de las 48 horas, pues es muy variable y los datos varían mucho. ¿Cuáles son los factores que pueden afectar el éxito de la cardioversión? Que dure más de 48 horas la arritmia, en casos persistentes que dure más de 6 meses, que la aurícula izquierda mida más de 5 centímetros o que el paciente tenga cardiopatía estructural. En estos escenarios la tasa de éxito disminuye considerablemente. Y entonces, ¿a dónde vamos con la cardioversión eléctrica? Este es un estudio publicado en el año 2023, bastante interesante, que habla sobre esa cardioversión, ya sea farmacológica eléctrica, la estrategia que se haya decidido utilizar de primero con respecto a los pacientes con fibrilación auricular no complicada. ¿Qué encontramos? Bastante significativo, pues obviamente la conversión fue mucho más, pues se pudo evidenciar más cuando se realizó una cardioversión eléctrica, 88% versus el 53%, resultado estadísticamente significativo. Vemos cómo después de la aleatorización a la conversión, el tiempo fue más rápido en la cardioversión eléctrica. Vemos cómo desde la aleatorización al egreso, mucho más rápido en los pacientes que fueron llevados a una cardioversión eléctrica. Y si nosotros vamos a mirar los efectos adversos de estas dos terapias, cuando decido control del ritmo, vemos que no hay diferencias estadísticamente significativas en ningún evento adverso. Hay unos factores que favorecen por optar en la estrategia de control del ritmo. No solamente, pues acabamos de ver que si la tasa de éxito dependiendo del tiempo, y si yo escojo una estrategia de cardioversión eléctrica, la rapidez con la que puedo egresar a los pacientes, pero pues si es un primer episodio o si tiene antecedentes de FA de corta duración, vamos a saltarnos esto de factor desencadenante porque ya lo mencionamos, el manejo del factor desencadenante es tratar ese factor en pacientes jóvenes principalmente, que haya ausencia o mínimo remodelado auricular o que el paciente lo elija, también es una posibilidad. Este es el algoritmo de la guía canadiense. Vemos en pacientes hemodinámicamente estables, aquí plantean, digamos, al mismo nivel, control de la frecuencia cardíaca, control del ritmo. Es muy importante definir que dependiendo de la fracción de eyección, hay unas alternativas mejores. Si yo tengo una fracción de eyección mayor al 40%, pues inicio con un beta bloqueador o puedo incluir un calcio antagonista. Si tengo una fracción de eyección menor al 40%, de entrada al beta bloqueador y como alternativa me iré con amiodarona. Si defino una estrategia de control de ritmo, pues y mi paciente no tiene riesgo de ACV, procedo a la cardioversión, pero si tiene riesgo de ACV, entonces se anticoagula, una estrategia de control de la frecuencia, eco transesofágico para descartar trombo intracavitario, y una vez yo asegure que no hay trombo, el paciente está anticoagulado, pues puedo proceder a la cardioversión, al mismo nivel farmacológico o eléctrico. Si nosotros nos vamos a la guía que sale este año, básicamente lo mismo, solo que si el paciente no está inestable, véanlo, acá la guía recomienda que usted debería hacer es control de la frecuencia cardíaca, dependiendo pues de la fracción de eyección, como ya mencionamos, beta bloqueador, que es lo que generalmente tenemos en nuestro medio, o digoxina, porque pues no disponemos de los calcio antagonistas intravenosos. La segunda alternativa, según la guía, no es la cardioversión eléctrica, sino combinar terapia de control de frecuencia cardíaca. Si vamos al otro algoritmo de FA paroxística igual, la meta de manejo en frecuencia cardíaca con respuesta ventricular rápida será llevar esa frecuencia a menos de 110 latidos por minuto, pero igual, en ese algoritmo de entrada nos mencionan control de frecuencia cardíaca.
En eso, pues hace énfasis la guía de este año, y en caso que usted no logre control con los medicamentos para reducir la frecuencia cardíaca, pues en este caso entonces ya usted irá por control de ritmo y dependiendo de el grado de cardiopatía, pues o irá a miodarona o irá a propafenona, pero pues sabemos que en nuestro medio bastantes limitados y generalmente pues vamos a terminar escogiendo amiodarona. Acá hay una lista de los medicamentos, ya lo mencionamos, con el que nos vamos a quedar pues el metoprolol, que son los betabloqueadores si decidimos llevar a control de frecuencia cardíaca, generalmente bolos de 5 miligramos, lo repetimos dependiendo de cómo vaya evolucionando entre 2 a 5 minutos, y recordar que la dosis máxima del betabloqueador por vía intravenosa 15 miligramos. Alternativas podríamos, dependiendo del sitio donde estemos, pues con digoxina o betametildigoxina. Y para los pacientes, cuando vamos a llevarlos a cardioversión farmacológica, aparecen bastantes. Generalmente en nuestro medio, pues vamos a encontrar amiodarona. Recordemos que la cardioversión se realiza con el bolo de 150 miligramos, después la infusión para 24 horas, las primeras 6 horas la infusión de 1 miligramo minuto y las siguientes 18 horas 0.5 miligramos minuto. Con respecto a esto, ya sea que usted escoja ritmo, frecuencia, yo pensaría que eso queda a su libre albedrío. La guía de este año recomienda control de la frecuencia cardíaca, pero hay suficiente evidencia para que usted pueda tomar la decisión de control del ritmo, incluso de control del ritmo con cardioversión eléctrica. Metoprolol en caso de frecuencia, amiodarona en caso de cardioversión, y no olvidar que la cardioversión eléctrica, si estamos en un escenario de menos de 48 horas, sin evidencia de trombo cavitario o que de pronto lleva anticoagulado 4 semanas, es una excelente opción y con esto podríamos solucionarle el problema al paciente y mandarlo tempranamente para la casa. Finalmente, el último tópico es definir si el paciente tiene riesgo de ACV. Entonces, las actualizaciones de este año, pues bastante interesantes, que incluye la guía, es que el chat 2 VAS 2 que nosotros utilizamos para hacer esa estratificación de riesgo, ya no incluye el sexo femenino como factor de riesgo, porque antes el solo hecho de ser una mujer y cualquier otro factor de riesgo ya condicionaba la anticoagulación. Mayor flexibilidad con el riesgo de sangrado, estábamos yéndonos muy literalmente en que si el paciente tenía riesgo de sangrado, entonces se prefería no anticoagular. Ahora, así tenga riesgo de sangrado, lo que usted hace es vigilar, pero el paciente, el riesgo de accidente cerebrovascular siempre va a ser mucho mayor que el riesgo de sangrado. Los anticoagulantes directos, estos lo sabemos por los múltiples estudios que han salido, siempre los vamos a preferir por encima de los antagonistas de la vitamina K, pues excepto si es válvula mecánica o estenosis mitral moderada severa, y independientemente del riesgo, paciente con cardiomopatía hipertrófica y amiloidosis cardíaca, siempre, así el score de 0, siempre deben ir anticoagulados. Esto es solamente para recordar el score, lo que evalúa cada uno de los ítems, no vamos a detenernos ahí. Si es mayor o igual a 2 puntos, se debe anticoagular con un muy buen nivel de evidencia. Un punto usted podría considerar anticoagular, el nivel de evidencia no es bueno, pero la guía lo indica. Y recordar que la terapia antiplaquetaria no reemplaza la anticoagulación en los pacientes con riesgo, incluso el nivel de evidencia es 3A. Esto es como para recordar los anticoagulantes directos, pues no vamos a profundizar en esto en estos momentos. Y este es el algoritmo de la Sociedad Canadiense que me parece bastante interesante. Ellos no se complican la vida. Paciente mayor a 65 años, usted puede considerar anticoagular. No tiene más de 65 años, pero tiene alguno de estos factores de riesgo, usted puede considerar anticoagular. No tiene ninguno de estos factores de riesgo, pero el paciente tiene de pronto una cardiopatía isquémica, una enfermedad coronaria periférica. En este escenario, este paciente se podría beneficiar de la terapia antiplaquetaria. No tiene ninguno de los otros tres, simplemente ni anticoagule ni terapia antitrombótica. ¿Y los exámenes que debo solicitar qué? Esto es una diapositiva. Para diagnosticar una FA solo se necesita un electrocardiograma, un monitor. Para poder manejar un paciente inestable, pues solo necesito el monitor que me diga que el paciente está estable y la clínica del paciente. En el escenario una FA primaria. Si considera una FA secundaria, solicite los exámenes según la sospecha diagnóstica.
Para manejar una FA estable, pues podría requerir una eco transesofágica, y si no requiere cardioversión, una eco transtorácica me puede aportar datos para estratificar cardiopatía estructural. Y finalmente, las troponinas, los péptidos natriuréticos no diagnostican una FA, e incluso, pues sería lógico pensar que estos exámenes resulten elevados. Si yo solicito exámenes por solicitar, probablemente lo que haga es confundirme. Como conclusiones, defina si la FA es primaria o secundaria. Eso puede cambiar el manejo, puede cambiar los desenlaces del paciente. El mejor manejo de una FA secundaria es el control de la patología desencadenante. La cardioversión eléctrica en paciente inestable siempre va, o esto también me parece que puede ser una buena sugerencia en aquellos pacientes estables que cumplen requisitos y que la idea sea darles egreso rápidamente. Control de frecuencia o de ritmo, usted elige. Las guías hacen recomendación con control de frecuencia, pero ya lo mencionamos, bastante información para poder escoger el control de ritmo. Y siempre calcule el ritmo tromboembólico y anticoagule según corresponda. Entonces nos quedamos en el usted qué haría. El paciente con choque séptico de origen biliar que tenía doble soporte vasopresor y una frecuencia, una FA con respuesta ventricular rápida, persiste hipotensa, frecuencias que están fuera de metas y una acidosis metabólica leve, aún sin hiperlactatemia. Me gustaría abrir la discusión con este caso clínico sobre los que deseen participar, de qué harían en este escenario. Quiero comentarles que se inició amiodarona a la paciente, se definió en primera instancia no cardioversión eléctrica, pensando en un posible riesgo de tumbarle lo que la estaba protegiendo. Al cabo de 2 horas, la frecuencia cardíaca disminuyó, 140, la presión se mantuvo casi en el mismo nivel y no hubo un cambio significativo en los gases. Sin embargo, después se decidió que el estado de choque no podía explicar esos cambios, porque además eran muy leves, sobre todo en los gases arteriales. Entonces se decidió cardioversión eléctrica. La paciente retorna a ritmo sinusal al tercer intento. Este es el monitor de la paciente después del tercer intento. Sin embargo, estos son los gases de la paciente 1 hora después: pH de 6,9, un lactato de 9, un bicarbonato en 4, y finalmente la paciente fallece. Quedo atento a la discusión. Muchas gracias.